Muy buenas noches, profesor Eric y compañeros. En ese momento pues voy a compartirles el análisis y la comprensión que tuve de la lectura del último libro, el cuarto, de los fragmentos de las páginas 3 hasta la 19. Estas páginas nos hablan pues acerca del tema de la economía y de los principios pues que tiene la economía. Entonces, para empezar vamos a hablar de la definición que nos plantea pues este libro. Entonces nos dice que, por ejemplo, la economía es toda la distribución que existe de los recursos en una sociedad. Entonces nos decía que estudia pues los recursos, la creación de riqueza, la producción, la distribución y el consumo de bienes y de servicios, y todo esto para satisfacer las necesidades humanas. También nos decía pues que funciona como un sistema que coordina las actividades productivas, entonces la actividad de producción y la actividad de distribuir estos bienes y servicios en la sociedad. No importa pues si es un individuo o son varios, ella simplemente se encarga de distribuirlos entre todos los de la sociedad. Y pues nos decían pues que a la hora de tomar las decisiones de cómo repartir todos estos recursos, eso siempre va a generar un problema económico, porque entonces a alguien le va a parecer pues mal la repartición pues que se tuvo en dicha parte. Y nos hablaban pues los recursos, que son pues los tres básicos que siempre conocemos, que serían pues la tierra como todos los recursos naturales que existen, el trabajo como todo el esfuerzo humano, mental y físico que conlleva por realizar una producción, y por último el capital, que sería pues todos los equipos y las estructuras que se utilizan para producir pues todos los bienes y los servicios. Y por último también nos hablaban de la escasez y la elección. Entonces nos decían pues que es la gestión de los recursos que se poseen. Entonces nos decían que la escasez siempre conlleva pues a que debe existir un límite en los recursos, y que la economía pues es el estudio del modo en que la sociedad gestiona esos recursos escasos. Entonces hay que tener pues muy presente eso. Bueno, vamos a empezar con los principios. El número 1 serían los individuos se enfrentan a disyuntivas. Entonces acá nos hablaban del que algo quiere, algo le cuesta. Entonces siempre nos hablaban de que el ser humano siempre va a estar en la posición de elegir entre una cosa u otra. Entonces por ejemplo nos hablaban de las disyuntivas entre, por ejemplo, el gasto en defensa, que en este caso pues de nosotros sería el Ejército Nacional, la policía, y el gasto en alimentos. Entonces uno siempre debe de tener pues que elegir entre uno de esos dos, porque uno no le puede dedicar más a uno que al otro, porque la verdad pues los dos son aspectos importantes. La otra disyuntiva sería entre el medio ambiente limpio y un elevado nivel de renta. Entonces nos decían que si uno se inclina mucho por el lado del medio ambiente, puede disminuir los niveles de rentabilidad que pueda tener una compañía, por ejemplo una industria que se dedique a fabricar carros pues, o a fabricar metales, pues siempre van a estar como ligados a unas normas ambientales. Entonces si le prestan pues como mucha atención a esto, va a disminuir la producción de ellos. Y por ejemplo otra disyuntiva es la eficiencia y la equidad. Acá nos ponían el ejemplo de una tarta, donde nos decían que el tamaño de la tarta es la eficiencia con la que se producen los bienes, y la equidad es la manera en que como uno reparte esa tarta, que tienen que ser pues pedazos iguales o equitativamente. El segundo principio, sería el coste de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla. Entonces acá siempre nos hablaban de el coste de oportunidad, que es a lo que uno debe renunciar para obtener algo, sería un bien o un servicio, y nos ponían como ejemplo la universidad. Entonces nos decían que cuando uno elige estudiar un año en la universidad, uno debe de conocer a todo lo que debe renunciar para poder estudiar y a todo lo que se debe enfrentar. Entonces acá nos hablaban del coste-beneficio. Entonces nos decían que cuando uno va a la universidad, el coste sería pues todo aquello que tiene que pagar por alimentación, por vivienda, matrículas, transportes, y que el beneficio pues sería en un futuro un muy buen salario, y el aprendizaje pues que uno obtiene en la universidad. Pero entonces nos decían que para él poder estudiar tiene que también mirar pues el recurso más valioso que una persona tiene, sería pues el tiempo. Entonces ya sabe que debe distribuir su tiempo en estudiar en las materias o para los parciales o los trabajos, y debe dejar a un lado todo el ocio, que sería pues la diversión con la que uno pues puede salir un fin de semana y cosas así. Bueno, el tercer principio sería las personas racionales piensan en términos marginales. Entonces acá nos hablaban de que son todos aquellos pequeños ajustes que se realizan en un plan que ya existía, pero todos esos
esos cambios, esos ajustes que uno realiza son en los bordes o en los márgenes del plan. Entonces nos decían que una persona racional emprende una acción sí y solo si el beneficio marginal de esa acción es mayor que el coste marginal. Entonces uno debe invertir y ganar mucho más de lo que se invirtió, sería pues como un ejemplo. Bueno, el cuarto principio sería los individuos responden a los incentivos. Entonces acá nos hablan de que cuando una persona le cambian pues como los costes y los beneficios que puede obtener por algo, su comportamiento va a cambiar. Entonces nos decían que se analiza una medida donde se tienen que tener en cuenta todos los efectos directos que conlleva pues una acción, pero también los indirectos que actúan a través de los incentivos. Entonces nos decían que cuando a alguien lo incentivan por medio de algo monetario, pues por ejemplo nos ponían el ejemplo del trabajo. Uno trabaja por dinero, uno invierte su tiempo trabajando por dinero. Entonces esa es como la forma de los incentivos, y que cuando a uno le bajan, por ejemplo, le bajan el precio de algo, el comportamiento de uno va a ser adquirir ese producto porque está en un costo menor. Bueno, el quinto principio sería el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Entonces acá nos decían pues que el comercio está entre dos economías que pueden mejorar el bienestar de las dos, pues se puede mejorar el bienestar de las dos. Entonces nos hablaban por ejemplo de la competencia que existe entre Estados Unidos y China. Entonces nos decían que si por ejemplo esas dos economías dejasen a un lado la rivalidad y empezaran a mirar pues los productos que cada quien produce, se podría llegar a un bienestar pues para las dos. Entonces nos decía que ese comercio permite que los países se puedan especializar en lo que hacen mejor y puedan disfrutar pues de una gran variedad de bienes y de servicios que pueden producir. El sexto principio son los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Entonces acá nos hablaban de la economía de mercado, que es la economía pues que conlleva las decisiones de planificador central, que son sustituidas por decisiones de millones de empresas y hogares. Entonces nos decían que cuando los hogares y las empresas observan, detallan pues como los precios que hay en el mercado, es cuando deciden lo que van a comprar o lo que van a vender, teniendo en cuenta sin saberlo pues los beneficios y los costos sociales de sus actos. Entonces esta economía de mercado nos decía que uno debe dejar a un lado la economía centralista, que es donde el gobierno toma la decisión de qué se puede vender y qué se puede comprar, y ya en esta economía de mercado las mismas personas y las empresas y hogares son los que toman las decisiones de todo lo que quieren obtener y vender. El séptimo principio es el Estado puede a veces mejorar los resultados del mercado. Esa palabra a veces hay que tenerle pues mucho cuidado, porque acá nos indicaban que no siempre cuando el Estado interviene va a mejorar un resultado, solamente va a ser a veces. Entonces nos decían que los mercados funcionan si se hacen respetar los derechos de propiedad. Entonces que siempre uno iba a necesitar del Estado para que ellos velaran por nuestros derechos sobre las cosas que producimos, y también pues para darnos la seguridad que si por ejemplo algo pasaba en un local, uno siempre acudía a la policía. Entonces acá nos decían que el Estado interviene en la economía para promover la eficiencia y la equidad, como lo hablábamos en el pasado principio de la torta, que entre mayor pues era la eficiencia y cómo se repartía la equidad. Y nos decían pues que acá podía existir un fallo del mercado, que ese fallo es una situación en la que el mercado no asigna eficientemente los recursos por sí solo. Entonces ahí es donde debe intervenir el Estado. Entonces nos hablaban pues de dos aspectos, la externalidad, que serían los efectos que producen los actos de una persona en el bienestar de otra, y el poder del mercado, que sería la capacidad de una persona o de una empresa para influir indebidamente en los precios del mercado. Entonces decían pues que una economía de mercado retribuye a los individuos según su capacidad para producir, cosas que otros están dispuestos a pagar. Bueno, también en este principio nos tocaban las definiciones de micro y macroeconomía. Nos decían que la microeconomía es el estudio del modo en cómo toman las decisiones los hogares y las empresas, de la forma en que interactúan en cada mercado. Y la macroeconomía serían los estudios de fenómenos que afectan al conjunto de la economía. Entonces nos decían pues que estas dos definiciones, estas dos economías van a estar siempre ligadas entre sí, van a estar relacionadas, siempre pues se va a necesitar de las dos, pero
no siempre, por ejemplo, se debe empezar por la pequeña. Nos decían que no siempre uno debe empezar por la microeconomía, porque a veces la que más influye es la macroeconomía. Entonces hay que tener también mucho cuidado en eso. Ya el octavo principio es el nivel de vida de una economía depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Entonces acá nos tocaban el tema de la calidad y el nivel de vida que puede tener un país, y que estos países que tienen una buena calidad de vida son los que tienen una renta muy alta, y que los que tienen las rentas bajas son los que tienen pues como una economía y una vida pues más escasa. Nos decían que existen diferencias entre los niveles de vida que son atribuibles a las diferencias entre los países de la productividad, entre los niveles de la productividad de los países. Y todo esto determina la tasa de crecimiento de su rentabilidad. Entonces nos decía que si por ejemplo un país que el nivel de productividad por hora de los empleados es muy grande, va a tener una renta alta, pero que en otro país donde la producción de las personas es menor, el crecimiento pues de la renta va a ser media. También el noveno principio serían los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Entonces acá nos relacionan el tema de la inflación, que siempre va a estar ligada con la creación del dinero. Entonces nos decían que cuando una inflación está alta, siempre que es un problema porque impone algunos costes a la sociedad. Entonces que mantenerla pues en un nivel más bajo siempre va a ser el objetivo de todos los responsables de la política económica del mundo. Entonces nos decían que cuando un gobierno crea grandes cantidades de dinero, va a disminuir pues el valor que se le da al dinero. Entonces nos decía pues que siempre va a existir la relación entre la inflación y la creación del dinero. Y ya por último, el décimo principio sería: la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Entonces acá nos tocaban aspectos pues de la inflación y el desempleo. Nos decían que cuando el gobierno aumenta la cantidad de dinero que hay en la economía, uno de los resultados es la inflación y otro es la disminución del nivel de desempleo. Entonces nos decían que la curva de Phillips nos habla pues de que entre 1 o 2 años las medidas económicas van a influir en la inflación, y en el desempleo en sentido contrario. Entonces acá también nos tocaban el tema del ciclo económico, que sería pues todas esas fluctuaciones, esas subidas y bajadas que existen en la economía cuando son irregulares y en gran medida impredecibles de la actividad económica, medida por el número de personas ocupadas o por la producción de bienes y de servicios. Bueno, ya por último pues vamos a hacer la relación de los fragmentos que nos pedían de acuerdo al último número de nuestro documento. El mío es el 7, entonces me tocó relacionar el fragmento de la página 811 y el de la página 5761 con el fragmento del tercer libro, que la página sería de la 7 a la 17. Bueno, entonces acá nos hablaban pues en la página 811 nos tocaban el tema de la mano invisible de Smith, que sería pues la referencia a la manera en que una economía de mercado utiliza el poder del interés propio para el bien de la sociedad. Entonces ahí ya pues podemos ver que es un interés propio, pero no para sí mismo, sino para todos. Y las fluctuaciones, aquellas subidas y bajadas pues que existían en la economía, que cuando subían pues eran expansiones y cuando bajaban eran recesiones. Y por último, la economía pues no es el cuerpo de la verdad concreta, sino el instrumento para descubrir la verdad concreta. Y también nos hablaban pues del análisis del coste-beneficio que existe pues al adquirir un bien y un servicio, que uno siempre pues debe analizar ese aspecto para poder uno ver qué puede ganar y qué puede perder comprando algo. Bueno, y en la página 5761 nos hablaban de la oferta y la demanda, temas pues que son muy importantes en la economía. Nos decían pues que esta oferta y demanda es el modelo de competencia perfecta, y nos ponían el ejemplo de un partido de hockey. Entonces nos decían que en el partido de hockey la parte de los revendedores hacía el papel de los vendedores pues como tal, y los aficionados de los clientes, y que ellos dos constituían un mercado, que sería pues un mercado concreto, pero ya nos planteaban el tema de la competitividad. Entonces ahí nos ponían otro ejemplo, nos decían que cuando ese mismo día del partido de hockey iba a haber un concierto de música, entonces ya las personas debían elegir entre esas dos disyuntivas: ir al partido o ir al concierto, pero que cuando en el partido nombraban que iba a ser el último partido de un jugador estrella pues del equipo, pues la gente iba a querer obviamente ir primero pues al partido, pero que cuando empezaban a subir el precio de las boletas porque pues iba a asistir la última vez de este jugador,
Ya pues habían personas que sí estaban dispuestas a dar $300 como otras que no. Pero cuando llegaba al partido, cuando llegaba al concierto y decía que iba a ofrecer boletas a mitad de precio, entonces ya las personas iban a querer ir obviamente al concierto y no invertir 300.000 pesos pues en una boleta del partido. Y acá nos hablaban también de los 5 conceptos básicos, que sería pues la curva de la demanda, que siempre nos decían pues que la pendiente siempre va a ser negativa, y nos decía que a precios mayores siempre va a haber muchas personas dispuestas a comprar ese bien o el servicio, y que cuando hay precios más bajos el número de personas pues va a ser mayor. Bueno, y nos decían pues que como para poder observar todos esos cambios en los precios se puede ir al plan de demanda, que es una tabla pues que nos muestra todas las variaciones y diferencias pues que existen en los precios. Y nos hablan pues del desplazamiento de las curvas de la demanda. Nos decían pues que del incremento y la disminución que puede tener esta curva. También nos hablan de la curva de oferta, que pues sería el mismo papel de la curva de la demanda, pero ya pues con la oferta. Sería el conjunto también el otro sería el conjunto de factores que produce un desplazamiento de la curva de oferta y el conjunto de factores que produce un desplazamiento de la curva de demanda, y el precio del equilibrio y las variaciones de precio provocadas por desplazamientos simultáneos de las curvas de oferta y de demanda. Ahora pues vamos a hacer la relación con el del libro 3, que sería la página 7 a la 17, y para mí pues la relación que existe entre estos va a ser los aspectos de la oferta y la demanda, de las fluctuaciones que existen en la economía y el dinero como tal, porque pues para todos estos que nos han planteado de la economía, el dinero siempre va a tener pues mucha importancia y mucha relación con esto. Entonces, por ejemplo, este tema que vamos a tocar acá pues sería la importancia del dinero en la economía moderna. Entonces nos dirían que el dinero como tal no es riqueza, pero siempre va a existir una confusión pues que el individuo hace al decir que el que tiene dinero es rico, sino que lo que pasa es que cuando se tiene dinero se puede adquirir y se puede tener la posibilidad de comprar más bienes y obtener más servicios. Pero entonces lo que realmente constituye la riqueza no va a ser el dinero por sí mismo, sino que va a ser todo lo que se puede comprar con él. Entonces eso es lo que hace la riqueza. Bueno, y también nos tocaban el tema de la economía de intercambio, que acá nos mentaban el tema de que nosotros trabajamos para los demás, pero los otros también trabajan para nosotros. Entonces acá nos tocaban el tema de la economía monetaria, lo que estábamos viendo en los principios. Y nos decían pues que el dinero acorta el tiempo y el esfuerzo en el proceso de intercambio. Entonces acá nos hablaban mucho de la economía del trueque, que siempre pues llevaba a gastar muchos dineros y mucho tiempo y esfuerzo pues en obtener una persona que pueda hacer el negocio con nosotros para poder intercambiar. Entonces acá el trueque pues sería difícil, porque encontrar una persona que pueda tener el bien de nosotros y nosotros también podamos tener el bien que ellos quieren, pues que sea un deseo mutuo, pues es muy difícil. Entonces acá nos decían pues que la función del dinero es ser un activo financiero, y que por ser un activo financiero existe pues mayor posibilidad de que sea aceptado por todo el mundo como una economía monetaria. Estamos hablando pues de cheques, de dinero como tal, pues monedas y billetes. Estamos hablando de cuentas bancarias como corrientes de ahorros, que pues hacen el papel del dinero. Y que cuando la economía es cerrada, o sea que no existe pues un factor externo, hay 3 agentes que interactúan en los mercados de bienes y servicios y en los mercados de factores de la producción, como los hogares, las empresas y el gobierno. Entonces, por ejemplo, nos decían que los hogares pues se encargan de tomar las decisiones y las empresas se encargan de contratar a esas personas de los hogares. Pero a la vez el gobierno pues también necesita de esos hogares y esas empresas para poder ir creciendo. Bueno, ya también nos hablaban del mercado de bienes y el mercado de factores de producción, que son los 2 temas que se relacionan con la oferta y la demanda de la página 57 a la 61. Entonces nos hablaban que el mercado de bienes y de servicios pues son los consumidores que compran y consumen los bienes y los servicios, esa sería la demanda. Y que quienes los producen y los venden, en este caso pues las empresas, a cambio de dinero, sería la oferta. Y el mercado de los factores de la producción sería, por ejemplo, que los hogares y las empresas siempre van a interactuar utilizando pues como medio de pago el dinero. Entonces nos ponían el ejemplo de que los hogares siempre son pues los dueños de los factores de producción. Entonces esos factores de producción, que son los hogares, siempre se van a vender a las empresas para que ellos los utilicen en los procesos de producción. Entonces eso sería la oferta.
y que cuando las empresas los contratan y los utilizan para los factores productivos sería pues la demanda. Entonces ya ellos pues se van a encargar de producir esos bienes y esos servicios a cambio de una remuneración monetaria o a cambio pues de un pago. Y también nos tocaban pues el tema de la economía de trueque, lo que les decía pues que siempre acá en esta economía va a existir mucha pérdida de tiempo y de esfuerzo buscando el negocio que se adapte a las necesidades de nosotros, y que debe existir pues una doble coincidencia de deseos entre las personas que van a hacer el negocio. También pues nos tocaban la ventaja de una economía monetaria sobre una economía de trueque, que serían pues evitar el requerimiento de una doble coincidencia de necesidades, permitir la contabilización separada de la venta de un bien y la compra de otro, y hacer posible la especialización del trabajo y la producción a gran escala. Y ya por último nos hablaban pues de las funciones que existen del dinero, que sería por ejemplo el método de pago o de cambio, que acá nos decían pues que el dinero es el medio más eficiente para realizar un intercambio, porque como es aceptado pues por todo el mundo, entonces todo el mundo pues te va a aceptar porque sabe que con ese mismo dinero va a poder comprar otra cosa que sí necesiten. Entonces siempre va a aumentar la libertad pues de selección, de elegir y comprar pues alguno de los dos, por ejemplo, artículos que uno quiere, o llevarse los dos y todo. Y acá también nos decían pues que el dinero tiene valor cuando los usuarios lo aceptan para la compra y la venta de bienes y de servicios, que es pues lo que veníamos hablando. Otra función sería el patrón de pagos diferidos, que acá nos decían pues que el dinero el dinero también permite que su valor presente sea proyectado al futuro. Entonces acá por ejemplo nos decían que cuando uno adquiere una deuda, uno ahí está tomando un valor presente, pero también lo tiene que estar llevando al futuro. Y decían pues que un aumento de precios y una disminución del valor es igual a una disminución del valor del dinero. Ya también nos hablaban pues de la unidad de cuenta de valor, que serían pues los precios que señalan las condiciones en los bienes y los servicios, y esto pues traería pues dos consecuencias como tal. La primera sería pues que el dinero pues como unidad común de valor permite una inmediata comparación del precio de un bien con el de los otros bienes, y la segunda consecuencia sería el valor del dinero se debe expresar en términos de la cantidad de bienes cambiados por una unidad de dinero. Acá nos decían pues que si se puede expresar el valor de los bienes en dinero, también se puede expresar el valor del dinero en bienes. Y acá pues también nos decían que una economía compleja no podría existir sin el uso del dinero como la unidad de cuenta. El valor de cada uno de los productos de la economía se expresa en términos de una unidad monetaria que se denomina precio del bien o el del servicio. Entonces acá nos decían pues que para uno poder servir como una unidad de cuenta, el valor del dinero debe mantenerse razonablemente estable. Entonces el valor del dinero siempre va a depender de lo que con él se pueda comprar, así como los precios están sujetos a los cambios que existen en la economía, el dinero pues también va a estar sujeto a estos cambios. Y nos decían pues que los cambios en el valor del dinero reflejan los cambios en el precio promedio de una gran cantidad de artículos. Entonces acá pues sería todo lo que habla del tema de la inflación, que pues que entre más inflación más pérdida del dinero va a haber. Y ya por último nos tocaban el tema de la liquidez, que nos decían que el dinero se puede tomar en cuenta como una forma de almacenar riqueza líquida, y nos decían pues que la liquidez es una propiedad o una característica que tiene un activo de ser pues fácilmente cambiado por otra cosa de valor, que sea pues fácilmente de cambiar o de obtener. Y pues ya sería pues como toda la relación pues que existen entre estos tres fragmentos, y ya pues la comprensión lectora de los principios de la economía, que eran pues los 10. Ya que tengan pues una feliz noche, muchas gracias por su atención y feliz fin de semana.